En mi vida anterior como representante del comité de revisión, Orión bloqueó mi proceso de ascenso durante 10 años. Dijo que como mi esposa, debías evitar sospechas. Es solo el segundo año. Aún tienes una oportunidad. En quinto año, Lyra, deberías darles más oportunidades a los jóvenes. Si la generación anterior no hubiera renunciado entonces, ¿cómo habríamos podido entrar al instituto de investigación tan fácilmente? El último año supe que si no ascendía, tendría que renunciar. Así que le supliqué con desesperación. Pero al día siguiente la primera persona en la lista de ascensos resultó ser su primer amor. Esta vez él, que siempre enseñaba palabras que sonaban a tailandés, usó todos sus contactos para ignorarme otra vez. Estaba tan enojado que morí con un profundo arrepentimiento. Al abrir los ojos recordé el día en que recibí la solicitud de ascenso. Una tal Lyra. Voy a trabajar. Recuerda ir con el profesor más tarde y devolverte la solicitud de suspensión. Tras oír el sonido de la puerta al cerrarse, me incorporé de repente en la cama. Al contemplar esta vieja casa construida hace 30 o 40 años, finalmente me di cuenta de que realmente había renacido. Había regresado a 1977. Ese año era el segundo de nuestro matrimonio. A Orión y a mí nos admitieron en la Universidad de Harvard en el noroeste. Pero justo anoche. Porque la madre de Orión se rompió la pierna. El resultado de nuestra conversación fue que retiraría mi solicitud de suspensión. Renunciaría a la oportunidad de ir a la universidad y me quedaría a trabajar en la fábrica militar. Y él iría a estudiar a la Universidad del Noroeste como estaba planeado. Originalmente quería presentarme al examen de admisión universitaria de nuevo al año siguiente. Pero me quedé embarazada. Así que tuve que posponer mi plan. Después de eso, estuvimos separados durante más de una década. Durante esos años, crié a mis hijos y cuidé de mis padres. Y trabajé solo. Pero cuando finalmente me convertí en técnico y entré al Instituto de Investigación, Orión regresó. Gracias a su excelente currículum, se convirtió en el responsable del Instituto de Investigación. Más tarde, pasé 10 años intentando ascender profesionalmente. Pero me bloqueaban cada año. En el primer año, me ignoró. Porque era su esposa y le daba miedo el chisme. Me rechazó y me pidió que volviera a presentar el examen al año siguiente. En el segundo año, dijo que aún tenía una oportunidad y que podía aprender más tecnología y conocimientos. Hasta el quinto año, seguía siendo yo el que había sido rechazado. Le pregunté humillado por qué. ¿Por qué todos los líderes del Instituto de Investigación creían que mis habilidades eran excelentes? Pero fue él quien me rechazó. Guardó silencio un rato y luego dijo, Lyra, deberías darles más oportunidades a los jóvenes. Si la generación anterior no hubiera renunciado entonces, ¿cómo habríamos podido entrar al Instituto de Investigación tan fácilmente? En el último año. Sabía que si no ascendía, tendría que dimitir. Así que le supliqué desesperadamente. Pero al día siguiente, el primero en la lista de ascensos resultó ser su primer amor. Esta vez, él que siempre hablaba con palabras altisonantes. De hecho, usó todos sus contactos para ignorarme otra vez. Me quitó mi última oportunidad de ascenso. En ese momento, por fin me di cuenta. Durante los más de 10 años que estuvimos separados, siempre hubo alguien al lado de Orión. Esa persona permaneció soltera toda su vida por él. No se casó ni tuvo hijos. Solo para estar a su lado todo el tiempo. Finalmente no lo había sentido tan mal. No soportaba que ella dirigiera el Instituto de Investigación. Así que me ignoró. En cuanto vi la lista, los miré instintivamente. Orión pareció aliviado. Y esa mujer lloraba de alegría. Y yo era como un sacrificio a su sombrío entendimiento tácito. Pensando en esto, me cubrí la cara con manos temblorosas. Y las lágrimas caían entre mis dedos como cuentas con un hilo roto. Mojando rápidamente la ropa de cama. Pasé toda mi vida pagando por esta estúpida decisión. Después de tranquilizarme, preparé y desayuné con calma. Luego fui a la fábrica a buscar al líder. ¿La solicitud? Aún no la he enviado.
¿Por qué? ¿Has cambiado de opinión? Sonreí tímidamente. Lo siento mucho, señor líder. El líder hizo un gesto con la mano y me devolvió la solicitud. Camarada Lira. Es un honor para nuestra fábrica que la hayan admitido en la Universidad de Harvard en el noroeste. Anteayer seguía persuadiendo al camarada Orión. Dije que sería una lástima que no fueras. No esperaba que cambiaras de opinión hoy. Parece que las palabras del camarada Orión funcionaron de verdad. Sonreí. Le agradecí al líder la solicitud. Y luego salí de la fábrica. En cuanto salí de la fábrica, rompí la solicitud y la tiré a la basura. Miré los restos en la basura. No pude evitar sonreír, sin mentirme. Resultó que el líder había convencido a Orión para que me dejara ir al noroeste. Sin embargo, nunca lo mencionó. Es más, incluso me instó a que viniera a recoger la solicitud antes. En mi vida anterior sacrifiqué mi futuro para apoyarlo y que estudiara en paz. ¿Pero qué hay de él? Encontró un confidente en la universidad que lo comprendía bien. Y por eso bloqueó mi cupo de ascensos durante 10 años. En el último año incluso usó todos sus contactos. Solo para conservar su primer amor y despreocuparse de mí. Regresé a casa con los ojos rojos. Me quedé allí sentado, aturdido, un buen rato antes de levantarme a empacar mi equipaje. Se acercaba el inicio del semestre. Y el viaje era largo. Orión me había quitado el billete de tren que había comprado. ¿Quién dijo que me ayudaría a devolverlo? Cuando compramos las entradas, ya que no había entradas disponibles para ese día. Así que mi viaje al noroeste era un día diferente al suyo. Se suponía que debía partir un día antes. Tenía una entrada para mañana por la mañana. Tenía que encontrar la manera de recuperarla. Si no, sería demasiado tarde para comprar otra. Preparé el almuerzo en silencio. Piénsalo como una comida de despedida para mí, tanto en mi vida anterior como en esta. Y para Orión. Para cuando Orión regresó. El último plato acababa de ser servido. Esta es la lista de medicamentos. A partir de ahora tienes que ir a la farmacia a recoger la medicina una vez por semana. Orión me dio el recibo. Me voy pasado mañana. Vamos al estudio fotográfico a tomarnos una foto juntos mañana. ¿Te parece? Me acordé de mi vida anterior. Antes de que se fuera. También me arrastró para tomarme una foto. Durante los siguientes más de 10 años vivió en libertad. Mientras viví mi vida solo mirando esa foto, cuidé de sus padres. Cuidé de los niños. Y también sacrifiqué mi propio futuro. Moví las comisuras de los labios. Claro. A ver si me encuentras mañana. Durante la comida le pregunté. Por cierto. ¿Me devolviste el billete de tren? Orión ni siquiera levantó la vista. Todavía no. Iba a ir esta tarde. ¿Por qué? Dame el billete. Voy a devolverlo. Me detuve un momento. Casualmente tenía tiempo. Tengo que sacar un certificado esta tarde y me preocupaba no tener tiempo para devolver el billete. Orión me dio el boleto. Lo sostuve y suspiré aliviado. Por la tarde. Después de que Orión se fue, saqué todas las cosas de uso común de casa. Les regalé algunas cosas a otros. Y vendió lo que se podía vender. 5 esa noche. Cuando Orión regresó. Cuando regresó, también trajo a su madre. En mi vida anterior. Orión no trajo a su madre hasta mañana. Así que cuando lo vi trayendo de vuelta, me quedé atónito por un momento. Vamos. ¿Qué carajo? ¿No me estás dando la bienvenida? Orión creció en una familia monoparental. No fue fácil para su madre criarlo. Así que era muy filial. Y su madre también era muy dominante. En mi vida anterior. Entendí sus dificultades. Así que siempre la complací en todo. Sin embargo, aunque la cuidé durante más de 10 años, hasta que falleció, seguía siendo muy crítica conmigo. Ahora que he renacido. Naturalmente no la consentiré. Orión no me dijo que vendrías hoy.
Así que la habitación aún no está ordenada. Tendrás que esperar un rato. Al oírme llamarlo directamente por su nombre, Orión me miró sorprendido. Porque solía llamarlo Orión cariñosamente. Pensó que estaba triste porque de repente trajo a su madre. Así que me lo explicó rápidamente. Justo hoy fui a recoger unos documentos. Y un buen amigo mío tenía coche. Así que aproveché para llevar a mi madre con antelación. En fin, cariño. Da igual que la traiga hoy o mañana. Cuando la madre de Orión vio a su hijo intentando complacerme, incluso sintió la necesidad de explicarme específicamente cómo traerla de vuelta. Su expresión se tornó desagradable. Al notar la insatisfacción de su madre, Orión dijo rápidamente: «Vamos a darle nuestra habitación a mamá y viviremos en la otra». No me importó. Me iba mañana. Y no me importaba dónde se encontraba su madre. La madre de Orión se mudó a nuestra habitación. Y su expresión mejoró un poco. Sin embargo, ella seguía insistiendo. Me pidió que le sirviera el té en un momento. Al día siguiente le serví agua. Incluso me pidió que le lavara los pies. Estaba ordenando la otra habitación y fingí no oírla. Al ver mi expresión severa, Orión hizo todo esto él mismo. Finalmente tuvo que vender a Lile. Cuando terminé de empacar, él se acostó en la cama. Exclamó que estaba exhausto. Lira. Mi madre es muy particular. Tienes que prestarle más atención en el futuro. ¿De acuerdo? No dejes que se sienta incómoda viviendo aquí. Acepté con naturalidad. En cuanto me acosté en la cama, Orión se acercó a mí. Me hice a un lado con disgusto y dije: «Tu madre está al lado». Su aliento me sopló en el cuello. Y su mano se metió bajo mi ropa. Ella no nos oirá. Pero justo cuando terminó de hablar, oímos a la madre de Orión decir: «Lira, ven a ayudarme a ir al baño». Cerré los ojos burlonamente. Orión se encogió y se levantaron. «¿Dónde está tu esposa? ¿Por qué vienes tú otra vez? Te duermes rápido. Mamá puede arreglársela sola. Tienes que reunirte con amigos mañana y te vas al noroeste pasado mañana. No te agotes». Entonces oí muchos golpes y ruidos metálicos. Obviamente la madre de Orión hacía ruidos a propósito para expresar su insatisfacción. Bloqueé las palabras de la madre de Orión y pronto me quedé dormida. 6. Me desperté a las 6 del día siguiente. Me oyó levantarme. Orión pensó que iba a comprar comida. A mamá le gusta el hígado de cerdo. A ver si puedes comprar algo. No miré atrás. Después de lavarme, tomé el equipaje que ya tenía preparado y tomé un vehículo hasta la estación de tren. Al llegar a la estación de tren, tenía muchísima hambre y compré rápidamente unos panes planos en un puesto fuera de la estación. Había planeado hacer algunos panes planos en casa ayer para comerlos de camino. Pero llegó la madre de Orión. Y para evitar problemas tuve que renunciar a la idea. Tras 4 días de un viaje accidentado en tren, llegué a la escuela completamente agotado. Después de completar todos los trámites, fui directo al dormitorio y dormí profundamente. Me despertaron varios compañeros del mismo dormitorio. Como yo. Habían venido de todas partes para reunirse aquí. Después de descansar lo suficiente, decidimos ir a la cafetería a comer juntos. El día del inicio oficial del semestre, pensé que no vería a Orión en clase. Después de todo, su madre aún necesitaba que alguien la cuidara. Pero en un abrir y cerrar de ojos, lo vi abrir la puerta y caminar hacia mí con agresividad. 7. Orión me arrastró bruscamente hasta el patio, afuera del aula. Lira. ¿Qué demonios haces? Orión parecía muy enojado. Como si hubiera hecho algo imperdonable. ¿Por qué haces un berrinche? ¿No quedamos en que dejarías la universidad y te quedarías en casa a cuidar de mi madre? ¿Por qué viniste al noroeste a mis espaldas? ¿Sabes que mi madre no tiene a nadie que la cuide en casa? ¿Qué hará en él? Después de decir eso, me empujó bruscamente hacia adelante. Vamos. Ve a recoger tus cosas y regresa conmigo ahora mismo.
Ya hablé con la profesora del colegio y le dije que te tomarás una licencia temporal. De repente me solté de su mano. ¿Qué dijiste? Orión se burló y me miró. Lyra. ¿Qué demonios tramas? ¿Aún tienes algún sentido de esposa? Dejaste a mi madre en casa y estás disfrutando aquí. ¿No tienes conciencia? Miré a Orión con la mirada perdida. Sentía que esta persona frente a mí, aunque había vivido con él toda la vida en mi vida anterior, seguía pareciéndome increíblemente desconocido. ¿Quieres decir que tu madre está herida? Es lo correcto para mí. Como no era en la ley de menos, dejarlo todo y quedarme para cuidarla. Y yo viniendo aquí a estudiar a la universidad por la que trabajé tan duro para entrar. ¿Solo estoy causando problemas y divirtiéndome? ¿A eso te refieres? Al ver mi expresión tan extraña, Orión contuvo el aliento. No pudo evitar acercarse y tomarme la mano. Lo siento. Lyra. Es mi culpa. Fui demasiado impulsivo ahora. Intentó justificarse. Pero también es porque vi que de repente te fuiste y que tus cosas también desaparecieron. Pero acordamos claramente que dejarías tus estudios temporalmente y te quedarías en casa para cuidar de mi madre. ¿No lo habíamos acordado de antemano? Pero viniste aquí sin decir ni una palabra. Dime. Dejaste un desastre en casa. ¿Qué se supone que debo hacer? ¿Qué esperas que haga? Orión parecía demacrado. Parecía que no solo no había dormido bien durante los pocos días en el tren, sino que también debió de haberlo pasado mal en casa los 2 últimos días. Así es. En la vida anterior, su madre era difícil de atender. Cuando yo la cuidaba. No sabía cuántas veces tuve que levantarme por la noche. Durante varios meses, no había cumplido meses. Apenas tenía un buen sueño. Sueño ininterrumpido. Pero ¿quién entendió mis dificultades en la vida anterior? Y Orión solo había cuidado de su madre 2 noches. ¿Y qué? Su madre se había vuelto un desastre así como así. Me burlé. Orión. Sí, tengo y quedamos en que dejaría mis estudios y me quedaría en casa para cuidar de tu madre. Pero solo la has cuidado 2 días. ¿Verdad? ¿Cómo es? ¿Es agradable esta vida? Es tu propia madre. Incluso tú piensas que es un desastre. ¿Por qué crees que es tan natural que me dejes este desastre? Orión estaba furioso. ¿Por qué? Solo porque es mi madre. Es tu madre, menos y menos la ley. Dime por qué. Perdí a mi padre de joven. Fue mi madre quien me crió y me ayudó a casarme. Mi madre lo organizó todo. Pero ahora, tú. No lo soportaba más. Orión. También sabes que ella es tu madre. Tu madre. No mi madre. Tu madre ha tenido una vida difícil. Ha trabajado mucho. Pero no es culpa tuya. Su hijo. Es culpa de tu padre, ¿no? ¿Pero por qué me esperas? Como hija, menos y menos ley. ¿Pagarlo? Solo porque estoy casado contigo. ¿Debería dejarlo todo y trabajar como un sirviente en tu familia, Hugo? Orión. Bofetada. La ira de Orión estalló. Y me dio una bofetada en la cara. Mi cara y mi muñeca quedaron completamente volteadas hacia un lado. Oye. ¿Por qué pelean? Sí. ¿Qué pasa? TSK. ¿Un hombre adulto golpeando a alguien? Es peor que un animal. Me toqué la mejilla entumecida con la punta de la lengua. Después de un largo rato, finalmente levanté la vista. Orión se puso las manos a la espalda y dijo con culpa. Lyra. Lo siento. No fue mi intención. Divorciémonos, Orión. Dije con calma. ¿Qué? Orión palideció de repente. Dije, divorciémonos. Tras pronunciar cada palabra con claridad, me di la vuelta y caminé hacia la oficina del decano. Contacto. La idea de divorciarme me cruzó por la mente el primer día que renací. Sin embargo, si lo hubiera mencionado en ese momento, temía que este viaje no hubiera ido tan bien.
Así que me había estado conteniendo. Pero nunca imaginé que Orión abandonaría sin piedad a su anciana madre y aún así iría a la escuela. Lo más despreciable es que en cuanto llegó a la escuela, fue a ver al profesor sin permiso y le dijo que debía abandonar mis estudios. Lo dijo con mucha amabilidad. Que podría volver a presentarme al examen el año que viene. Sin hablar de si aprobaría o no. La forma en que no me tomó en serio me hizo sentir un profundo asco. En mi vida anterior. Por él. Por los niños. Y por ese matrimonio. ¿Qué obtuve a cambio? Fue que él encontrara un confidente en la universidad. Fue que él bloqueara mi cupo de ascensos durante 10 años consecutivos después de convertirse en mi superior. Cada vez que les contaba a mis hijos mis quejas, ellos siempre se ponían de su lado, pensando que su padre también lo estaba pasando mal. Pensé que me bastaba con cuidarlos a ellos y a su padre en casa. En cuanto a mis deseos, mis sueños y mi futuro, a sus ojos todos eran insignificantes. Ya tomé el camino equivocado una vez. Y definitivamente no volveré a caer en él. 9 Cuando le expliqué al decano que la madre de Orión acababa de caerse y romperse la pierna. Y no estaba postrada en cama ni necesitaba cuidados constantes. El decano también se quedó sin palabras. Mis notas eran excelentes. Incluso 40 puntos más que Orión. Además trabajé en la fábrica militar durante 3 años y era un empleado excepcional. No solo dominé algunos conocimientos confidenciales, sino que también obtuve calificaciones en matemáticas bastante notables. A los ojos de los directores de la escuela, mis habilidades eran definitivamente mucho mejores que las de Orión. Que solo entró a la universidad gracias a sus calificaciones. En esa época, todos decían que las mujeres podían sostener la mitad del cielo. Muchas científicas e investigadoras eran mujeres. Incluso muchas habían dedicado casi toda su vida a la investigación científica. Así que la decana no pensó eso solo porque yo fuera mujer. Debería renunciar a mi futuro para apoyar a un hombre que en un principio, no era tan capaz como yo. Cuando el decano me preguntó por la marca de la bofetada en la cara, por supuesto, no oculté nada y le dije que Orión me había golpeado. Camarada Lyra. Puedes quedarte aquí tranquila y estudiar mucho. La patria necesita talentos como tú. No te preocupes por otras cosas. Solo regresa y concéntrate en tus estudios. Con estas palabras del maestro de escuela. Finalmente me sentí a gusto. Como era de esperar de una universidad de primer nivel en el país. El profesor no creyó las palabras de Orión solo por mi género y pensó que debería abandonar mis estudios y volver a cuidar a los ancianos. Le di las gracias al profesor y regresé al aula. No sé cómo abordaron este asunto los líderes escolares. En fin, la sesión principal se cumplió. Después de que llamaran a Orión una vez, nunca más me mencionó que debía abandonar mis estudios y volver a cuidar de su madre. Y me dediqué por completo a mis estudios. Pasó más de medio mes cuando Orión me detuvo de nuevo. Lyra. ¿Cuánto tiempo vas a seguir así? Durante todos estos días. Nunca me has preguntado si como bien ni si me mantengo caliente. Y ni siquiera me has lavado la ropa. ¿Qué demonios intentas hacer? Levanté la vista. Me quedé mirando a Orión un rato, antes de recordar que él también estaba en la escuela. Me froté los ojos doloridos. Primero que nada. Y no portarse mal. En segundo lugar, haber cumplido. Si comes bien. Mantenerse abrigado. O incluso si puedes lavar tu propia ropa. No me incumbe. Te lo dije. Nos vamos a divorciar. Si lo has pensado bien. Podemos seguir los procedimientos de inmediato. Si no, por favor, aléjate de mí. Todavía me quedaban muchos libros por leer y simplemente no tenía tiempo para discutir con Orión sobre estas cosas irrelevantes. ¿Lyra? ¿En serio? ¿De verdad quieres divorciarte de mí? Orión parecía increíblemente sorprendido. Creí haberlo dejado bastante claro el otro día. Lo miré con frialdad. Orión no podía creerlo. ¿Solo porque te pedí que regresaras a cuidar de mi madre? ¿Quieres divorciarte de mí por eso? Incluso después de más de medio mes desde que empezó el semestre.
¿Sigues enojado y me ignoras? ¿De verdad es necesario? Antes de que pudiera hablar, alguien gritó a lo lejos. ¿Estudiante Orión? Levanté la vista y vi a una mujer con un vestido blanco y largo. Negra. Y con el pelo liso sobre el pecho. Se acercó a nosotros y se paró junto a Orión. ¿Estudiante Orión? Esta debe ser tu esposa. ¿Verdad? Entonces me miró. Sus ojos estaban llenos de intención de mediar. Hermana menos y menos ley. Oí que dejaste a tu madre menos y menos ley e insististe en venir a la escuela. ¿Y has estado enojada desde entonces solo porque el estudiante Orión dijo algunas palabras para persuadirte? No es que te esté criticando. Pero como esposa, debes seguir siendo filial. De lo contrario, un muerto como el estudiante Orión se desanimará. Orión frunció los labios. ¿Lira? ¿Es real lo que acabas de decir? Antes de que pudiera responder, la mujer volvió a interrumpirnos. Nos miró con curiosidad. ¿De qué están hablando? Su grande. Mis ojos húmedos me miraron con curiosidad. Hermana menos y menos ley. ¿Qué dijiste? ¿Por qué está tan enojado el hermano mayor Orión? Madre mía. Acababa de llamarlo estudiante Orión. Ahora está siendo tan cariñosa. Muevo las comisuras de los labios. ¿Quién eres? ¿Qué tiene que ver nuestra conversación de pareja contigo? ¿Estás tan ansiosa por meterte? ¿Tienes alguna idea de tu hermano mayor, Orión? Dije con desdén. La mujer frente a mí era Dalila. En mi vida anterior. Ella era la confidente de Orión en la universidad. El año en que intentaba ascender por última vez. Ella era la mujer por la que Orión, sin dudarlo, me impidió ascender. Dalila. Sin embargo, nunca esperé eso. En esta vida. Orión solo llevaba más de medio mes en la escuela. Y ya estaba saliendo con Dalila de nuevo. Parece que tienen una conexión especial. La expresión inicialmente curiosa e inocente de Dalila se quedó atónita ante mi respuesta. Se quedó atónita por un momento. Y luego sus ojos se llenaron de lágrimas. ¿Tú? ¿Cómo pudiste decirme esas cosas? Dalila me miró con incredulidad. Y luego salió corriendo. Secándose las lágrimas, humillada. Su vestido blanco ondeaba al viento. Su esbelta figura parecía un trozo de jade que podría romperse en cualquier momento. Haciendo que la gente sienta lástima por ella. Lira. ¿Qué clase de palabras son esas? Orión miró a la mujer que huía con expresión de dolor. Y se dio la vuelta para arremeter contra mí. 10 bofetadas. Le di una fuerte bofetada en la cara. Se cubrió la cara y me miró con incredulidad. Lira. ¿Qué te pasa? Bofetada. Le di una bofetada en la cara con el revés. Lira. Orión estaba furioso y levantó la mano. Di un paso atrás. Orión. Estoy aquí en la escuela. Pero estás coqueteando con otras mujeres. ¿No te da miedo que vaya con la maestra y te denuncie? Orión se enfureció. No hay nada entre Dalila y yo. Solo somos confidentes. Casi vomité cuando escuché eso. HMPH. Pasé fríamente junto a Orión y regresé al dormitorio. Ahora que no han hecho nada demasiado escandaloso, naturalmente no diré mucho. Y tampoco quiero centrar toda mi atención en ellos. Como Orión no quiere divorciarse por ahora. Mejor alarguémoslo. Pronto yo también debería irme. El primer semestre ya pasó. Gracias a mis excelentes calificaciones y a mi experiencia laboral previa en la fábrica militar. Antes de las vacaciones del primer semestre, recibí una misión secreta y tuve que trabajar en el Instituto de Investigación durante un año. Nadie lo sabía. Naturalmente. Tampoco se lo conté a Orión. 11 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Cuando el trabajo en el Instituto de Investigación terminó temporalmente, regresé a la escuela. Aún faltaba medio año para graduarme. Necesitaba regresar con antelación para realizar los trámites.
Después de graduarme me incorporaría directamente al Instituto de Investigación. Tan pronto como regresé, mis compañeros de piso, a quienes no había visto en mucho tiempo. Todos quedamos muy sorprendidos y encantados. Quedamos en la cafetería para comer. Pero, inesperadamente, en cuanto entramos vimos a Orión y Dalila sentados juntos, en una intimidad íntima. Los dos estaban casi apoyados uno contra el otro, con gestos íntimos, como una pareja enamorada. Mis compañeros de piso me miraron con incomodidad. Lira, aún no lo sabes, ¿verdad? Tu esposo Orión es muy popular en la escuela por sus buenas notas. Hay mucha gente que lo aprecia en secreto. Mira, ese es el que se ha estado acercando más a él. Sabía que a la que se refería mi compañero de piso era Dalila. Asentí y no dije nada. Orión era guapo y también tenía buenas notas. De no ser por eso, en la vida anterior, Dalila no se habría quedado soltera por él y casi se habría convertido en su primer amor. Sin embargo, también corrían muchos rumores sobre ellos dos en la escuela. Pero desde que yo, la esposa legítima, no dije nada. Todos simplemente observaban. Sin embargo, ahora que he vuelto creo que es hora de poner el asunto de mi divorcio de Orión en la agenda. Con un paso adelante, me acerqué a ellos. Ah. ¿Comiendo? Los movimientos de Orión y Dalila se congelaron. Y ambos me miraron al mismo tiempo. Lira. Orión se levantó bruscamente. ¿Cuándo regresaste? ¿Dónde has estado este último año? En contraste con la emoción de Orión, Dalila tenía una expresión indiferente. Se paró junto a Orión y me miró con hostilidad. He oído que siempre están juntos en la escuela. Presumiendo. ¿Qué te parece? Orión. ¿Nos divorciamos? La expresión de Orión cambió. Y al instante se distanció de Dalila. Y Dalila inconscientemente me miró. Yo. ¿De verdad quieres divorciarte? Mis compañeros de piso la miraron con desdén. Aunque no dijeron nada, ella pudo entender el significado. Dalila se sonrojó. Pero aún así resistió las miradas burlonas de todos. Me miró fijamente como si insistiera en obtener una respuesta. Ella preguntó, ¿de verdad quieres divorciarte? Orión estaba a punto de decir algo. Pero al ver a la valiente Dalila, él también pareció conmovido. Apretó con fuerza la mano de Dalila y me miró. Bien. Ya que quieres el divorcio, te concederé tu deseo. Asentí y fui a buscar el certificado de divorcio con Orión ese mismo día. Justo después de divorciarme fui a la oficina del director. Le proporcioné información detallada sobre cómo Orión y Dalila habían estado juntos durante el año que estuve fuera. Comparado con Orión, un estudiante que en apariencia tenía buenas notas, pero tenía mala moral. El director prometió que definitivamente me daría una explicación satisfactoria. Unos días después me enteré de que Dalila había abandonado la escuela. Claro, se dirigía a Silvian Seschen. Antes de abandonar la universidad, ya había conseguido un certificado de matrimonio con Orión. Mis compañeros de piso eran muy chismosos. No lo sabes. La escuela claramente les pidió que eligieran. Solo uno de ellos podía quedarse. Pero esa Dalila se ofreció a abandonar la universidad y dejar que el estudiante Orión se quedara. ¡Qué asco! No es fácil para una familia criar a un estudiante universitario. Dejó sus estudios tan fácilmente por un hombre. De verdad que no lo entiendo. Negué con la cabeza con una sonrisa amarga. Ella no era la única tonta así. En la vida anterior, era yo. Y en esta vida, es Dalila. Pero quien se beneficia de lo mismo es Orión. Debo decirlo. Ya sea en la vida anterior o en esta, Orión es un maestro del PUA. Sin embargo, después de que Dalila se fue, Orión empezó a aparecer ante mí con frecuencia. Dijo cosas como que si no hubiera sido tan dura y no hubiera sabido entenderlo, no se habría divorciado de mí. 12 también siguió haciendo preguntas veladas sobre dónde había estado durante el año que desaparecí y cuáles eran mis planes para el futuro.
Sabía que recientemente había rumores en la escuela de que seleccionarían a 3 personas para unirse al instituto de investigación. Mis calificaciones eran buenas. Pero había estado ausente durante un año. Nadie sabía dónde había estado ese año. Y Orión era bastante inteligente. Le preocupaba que hubiera llevado a cabo alguna misión secreta ese año, y que esta vez me convirtiera en uno de los que competían con él por un puesto en el instituto de investigación. Ignoré todas sus pruebas. En realidad, lo que Orión no sabía era eso. Esta vez, seleccionar a las personas para unirse al instituto de investigación fue una de las tareas por las que regresé. Y Orión, quien tenía buenas calificaciones en apariencia, pero pasaba la mayor parte del tiempo siendo cariñoso con Delila. Nunca había estado dentro de mi alcance de consideración. 13 pronto. Llegó el día de anunciar la lista. Ese día, mi obsesión se hizo realidad. El auditorio estaba lleno de gente. Muchos miraban nerviosos a los líderes escolares sentados en el escenario. Tan pronto como llegó el momento, el líder sacó una lista y leyó los nombres de las 3 personas seleccionadas para unirse al instituto de investigación. De pie a un lado del escenario. Vi a Orión apretar los puños con fuerza. Mientras la voz de Finn se apagaba lentamente, vi que el rostro de Orión palidecía. Hugo. Encontrar. Aser. Entre los 3 nombres ninguno era el suyo. Miré el rostro pálido de Orión. Fue como si viera mi vida anterior. Me paré frente a Orión, que era un crítico. Una y otra vez. Como un criminal que enfrenta un juicio. Cuando todos decían que era inocente. Orión, este hombre que fue mi esposo, me sentenció a muerte una y otra vez. En esta nueva vida. Me había convertido en juez. Fue muy satisfactorio ver a Orión perder su sueño. No digas que estoy abusando de mi poder para beneficio propio. De las 3 personas de la lista que seleccioné, Hugo tenía mejores calificaciones que Orión. Finn tenía mejor rendimiento práctico que Orión. Y Asher era un talento que había regresado del extranjero. La tecnología básica en sus manos era incluso mejor y más poderosa que la mía. Si en lugar de elegir a gente tan excelente, hubiera elegido a Orión, eso sería mi negligencia. 14 Bien. Las 3 personas mencionadas anteriormente se unirán al Instituto de Investigación esta vez. A continuación, demos la bienvenida a Lyra del Instituto de Investigación. Ella vino a seleccionar a los candidatos esta vez. Subirá al escenario y dará un discurso. Démosle una cálida bienvenida. En cuanto el director terminó de hablar, me invitaron a subir al escenario. Vi cómo Orión se levantaba repentinamente de su asiento entre el público. Y sus ojos se clavaron en mí con intensidad. Como si lo hubiera traicionado. Aparté la mirada y no lo miré. Después de terminar mi discurso, en cuanto salí del auditorio. De repente me agarraron la mano con fuerza. Lyra. Los ojos de Orión estaban rojos en las comisuras. ¿Por qué eres tú quien está a cargo de la selección para el Instituto de Investigación? ¿Por qué elegiste a esas 3 personas y no a mí? ¿Te estás vengando por motivos personales? Odias que me divorciara de ti y me casara con otra, ¿verdad? ¿Crees que te denunciaré por abusar de tu poder para beneficio propio? Me solté de la mano de Orión con fuerza y le dije con frialdad, adelante. Detrás de mí, Orión golpeó la pared con fuerza. Lyra. Te arrepentirás de esto. 15 El mismo día. Me llamaron a la oficina. En la oficina. Orión se empeñó en arriesgarse. Claramente no estaba muy convencido. Camarada Lyra. El estudiante Orión está obviamente muy insatisfecho con esta selección de personal. No solo vino a verme, sino que también envió una carta de queja al Instituto de Investigación. Te acusan de abusar de tu poder para beneficio propio. Así que, por favor, danos una explicación. ¿Por qué elegiste a las otras 3 personas en lugar del estudiante Orión? El director le dedicó una leve sonrisa y dijo, por aquí. El estudiante Orión puede convencerse. El rostro de Orión palideció. Pero seguía mirándome fijamente. Suspiré. Colocó los materiales preparados sobre la mesa. Y luego dio un paso atrás.
Le dijo a Orión. Echa un vistazo a esto. La mirada reticente de Orión se posó en una pila de materiales. Después de hojearlos, parecía completamente desanimado y salió a trompicones de la oficina del director. En esta batalla fue derrotado por completo. Y los materiales no solo desgranaron que los otros tres lo superaron en todos los aspectos. Dos de ellos habían publicado discretamente excelentes ideas en sus respectivos campos. Incluso Hugo había sido recibido por el jefe. Y él, Orión, solo tenía notas ligeramente mejores y una cara con aspecto negativo. Y lo elogiaban demasiado en la escuela. Incluso entre esos estudiantes. Había muchos en la escuela. Incluso seleccionando entre tantos estudiantes, Orión podría no estar ni siquiera entre los 10 mejores. Entonces, ¿cómo podría un Orión así tener el descaro de decir que estaba abusando de mi poder para beneficio propio? Tomé a los 3 estudiantes y desaparecí de la vista de todos durante la noche. Tenía 16 años cuando regresé a casa. Ya habían pasado 20 años. Y ya me había convertido en director del Instituto de Investigación. Mamá. ¿Es este el lugar donde vivías? Mis hijos adoptivos miraban con curiosidad la ciudad donde viví más de 10 años. Sonreí y dije. Sí. Mira este lugar. Esta era la antigua fábrica militar. Trabajé aquí 3 años. Desafortunadamente, tras haber cumplido mi sueño, la fábrica se había convertido desde hacía tiempo en una acería común y corriente. Ya no era como lo recordaba. Oye. ¿Estás tomando una copa de vino? ¿Eres Lira? No esperaba que el guardia de seguridad todavía me reconociera. Salió de la caseta. Vaya. ¿De verdad eres Lira? He oído que ahora trabajas en el Instituto de Investigación. ¿Cuándo volviste? No esperaba que el guardia de seguridad se acordara de mí. Charlé con él un rato. Antes de que hubiéramos hablado mucho, vi que una puerta junto a nosotros se abría de repente. Y una mujer con una escoba echó a un hombre. Maldita sea. Me he esclavizado por tu familia toda la vida. Y aún te atreves a meterte con otras mujeres afuera. Fuera de aquí. Con la puerta cerrada. El hombre se giró con el rostro sombrío. Estaba a punto de decir algo. Pero de repente vio a nuestro grupo. El hombre se quedó atónito. ¿Lira? ¿Orión? Su apariencia había cambiado mucho, pero seguía delgado. Mamá caminó hacia mí. Mi hijo dio un paso adelante e instintivamente se paró frente a mí. Mi hija también me agarró fuerte del brazo para protegerme. Mamá. Orión los miró a ambos. Y su mirada los recorrió hasta fijarse en mí. ¿Lira? ¿De verdad eres tú? ¿Has vuelto? Ya no me importaba el pasado. Así que al enfrentarme a Orión, estaba muy tranquilo. Cuando mi hijo vio que parecíamos conocernos, se hizo a un lado. La mirada de Orión seguía fija en mí. ¿Lira? Son ellos, habiendo cumplido mi obsesión. Son tus hijos. Te volviste a casar. Asentí. Luego llevé a mi hijo y a mi hija a la casa de huéspedes del gobierno y me fui de allí. Todavía me hacía gracia. ¿Qué le hizo pensar a Orión que me quedaría soltera por él? Aunque por varias razones. De hecho, ya no era apta para tener hijos. Pero mi esposo me quería mucho. Mi hijo y mi hija eran huérfanos de compañeros que lo habían sacrificado todo por la patria. Y eran muy filiales. Mi carrera marchaba bien. Y mi familia estaba en armonía. Sentía eso en esta vida. Me sentí mucho más feliz que en mi vida anterior. Por la noche muchos viejos amigos se reunieron. Alguien me dijo que Orión trabajaba como profesor en una escuela. En aquel entonces. Porque se divorció de mí. Y porque había estado involucrado con Delila en la escuela. Su reputación llevaba mucho tiempo arruinada. Cuando seleccionaba a los candidatos para el Instituto de Investigación. Como no elegía a Orión, incluso escribió una carta al Instituto de Investigación para denunciarme. Aunque más tarde tanto la escuela como el Instituto de Investigación comprendieron toda la historia.
Pero a los ojos de los líderes de la escuela y del instituto, el nombre Orión estaba marcado con una gran cruz. Esto llevó a la situación en la que, al momento de la graduación, se le asignaba un trabajo. La escuela lo envió de vuelta a su ciudad natal, y lo consiguió para trabajar en la fábrica militar donde yo trabajaba. Todos los años quería entrar al instituto de investigación, pero lo rechazaban todos los años. Pensó que seguía obstruyéndolo. Así que me escribió varias cartas para denunciarme de nuevo. Desafortunadamente, los responsables de la selección posterior no fui yo. Y como se demostró mi inocencia una y otra vez, el nombre Orión quedó completamente en la lista negra del Instituto de Investigación. Una persona con pensamiento modelo. El Instituto de Investigación no podía permitirse contratarlo. Por lo tanto, solo podría convertirse en profesor de administración en una escuela. Al hablar de estas cosas, alguien mencionó a Dalila. Dijeron que desde que se casó con Orión, Dalila se había convertido en ama de casa. Con los años no solo tuvo que cuidar de su madre, ni de su ley, sino también de sus hijos. Y sus vidas eran un completo desastre. Los dos peleaban en casa a diario. Y Orión y Dalila casi se habían convertido en el hazmerreír de la zona. Al oír esto sonreí. El pasado fue como el viento. En unos días volvería a mi puesto. ¿Qué tenía que ver todo esto conmigo? Ya que rechacé la confesión del rico de segunda generación. Empezó a torturarme. Mi mejor amigo también me apuñaló por la espalda. Estaba solo y vulnerable. Y me pisotearon. Camino a la comisaría con las pruebas, mi madre fue atropellada y asesinada. Tomaron una captura de pantalla de la escena de la muerte de mi madre y me obligaron a decir con una sonrisa, merecía morir. Me desnudaron y me colgaron en el balcón de una villa de 4 pisos. La cuerda se rompió. Caí y morí. Me tomaron fotos y las publicaron en internet. Diciendo que me mataron accidentalmente mientras jugaba en el desierto. Tras renacer, recordé el día en que Blake me confesó su amor. Una Adele. Me gustas mucho. Por favor, sé mi novia. Los ojos de Blake brillaban intensamente. Llenos de expresiones lascivas y desenfrenadas. Atrapados por esa mirada. No pude evitar temblar por completo. Con todas mis fuerzas. Apenas logré contener el instinto de huir. Eran esos ojos. Rebosantes de lujuria y malos pensamientos. Esa había sido mi pesadilla durante 3 meses. Para que no notara nada extraño, reprimí con desesperación las náuseas y forcé una sonrisa con gran dificultad. De acuerdo. Primero tuve que estabilizarlo. Cuando Blake estaba a punto de abrazarme y besarme, reaccioné instintivamente y puse mis manos sobre sus hombros. Mi mamá me acaba de enviar un mensaje buscándome. Parece ser algo urgente. Tengo que volver enseguida. Su rostro parecía estar a punto de oscurecerse. En pánico dije, te buscaré más tarde. ¿Está bien? Oh, Blake. Hermano Blake. Los hombres no pueden resistirse a que los engañen. Y ni siquiera los peores hombres son la excepción. Blake se rió, claro que está bien. Definitivamente consentiré a mi mujer. Aprovechando que la mano que me sujetaba por la cintura se soltó, lo empujé con fuerza por los hombros y escapé rápidamente. No paré de caminar hasta que salí corriendo por la puerta de la escuela. No paré hasta quedarme completamente exhausto. Y finalmente me detuve en un callejón. Tenía el estómago revuelto. Y vomité hasta marearme. En mi vida anterior. Después de rechazar la confesión de Blake. Al principio se puso furioso. Simplemente me bloqueó el paso camino a casa y me humilló verbalmente. Después de que alguien se riera de él por ser un cornudo, fue aún más lejos. No solo me humilló verbalmente, pero también me desnudó y me tomó fotos desagradables. Y casi las publicó sin censura en el foro del campus. Difundió rumores de que yo era una mujer promiscua que podía tener por 200 yuanes. Algunos de mis amigos y profesores sabían que era inocente y me defendieron. Pero Blake era un tipo de segunda generación, no jubilado y con buena salud. Y su padre había donado 3 laboratorios de primera categoría a la escuela.
Para calmar los ánimos, la escuela borró todas las publicaciones que me defendían. Incluso a Treat y a los profesores que querían ayudarme. Me dejaron solo e indefenso. Me dieron una sanción grave por afectar el espíritu escolar. Me deshonraron. Y mi futuro quedó completamente arruinado. En vísperas de mi plan de irme de la ciudad con mi madre, Blake hizo que la gente irrumpiera en mi escondite y me llevó a la fuerza a su villa privada. Me encarcelaron. Me humillaron. Me torturaron. Día y noche. Cuanto más miserable me sentía, más feliz era Blake. Y repartía todo tipo de recompensas. La gente de la villa me consideraba una herramienta para ganar dinero. Para complacerlo. Usaron todo tipo de métodos perversos para torturarme. Me encerraron en una jaula estrecha para perros y me obligaron a comer comida en mal estado en una ranura como si solo pudieras comer esto. Si no lo comes, haré que tu madre te lo coma. Me drogaron con afrodisíacos en una fiesta. Y todos me grabaron. Aturdida. Cooperando con hombres para tener sexo. Como si estuviera viendo una película. Y cuando estaba sobrio, reprodujeron el vídeo una y otra vez y me obligaron a imitarme. Me desanimé varias veces. Y me arrodillé en el suelo. Llorando y rogándole a Blake que me soltara. Su mirada era siniestra. Y la mano que me pellizcaba la barbilla parecía querer aplastarme. Sé mi novia. ¿Serás mi novia o no? Ser mi novia. ¿Serás mi novia o no? No me importaba nada más. Abracé su pierna y asentí con desesperación. Una expresión de satisfacción se dibujó en el rostro de Blake. Y su voz era a la vez orgullosa y siniestra: es demasiado tarde. Mi Adele. En tu estado actual, ¿cómo puedes ser mi novia? Si la gente supiera que tuve una novia zorra. ¿Dónde estaría mi cara? Ya sabes a qué me refiero, ¿Verdad? Entonces, ¿así iba a ser mi vida? Se me cayó el alma a los pies. Y una desesperación desbordante me inundó como una marea. Te daré otra oportunidad. Contéstame una pregunta. Levanté la cabeza con lágrimas corriendo por mi rostro. Y había un último rayo de esperanza en mis ojos. Tenía que aprovechar esta oportunidad. Aún quería salir de aquí con vida. Quería sacar a mi madre de esta ciudad llena de demonios. Adele. ¿Quieres quedarte a mi lado?, susurró el diablo. Apagó el último rayo de esperanza en mis ojos. Caí en la oscuridad infinita. Y por mucho que luché no pude salir. A regañadientes me alejé de los recuerdos dolorosos. Me arreglé y me fui a casa. Lo primero que vi fue a mi mamá, que estaba ocupada en la cocina. Mi mamá oyó el ruido y se dio la vuelta. Me sonrió con dulzura y me dijo: Adele, has vuelto. Ven a probar la berenjena estofada recién hecha. Te encantará. Ven a probarla. Mi padre falleció joven. Y mi madre me crió con mucha dificultad. Alquiló una casa cerca de mi escuela. Mirando la cara sonriente de mi mamá. Con sudor en la frente. Aún incansable. Recordé eso de mi vida anterior. Mi madre fue atropellada sin piedad por un coche deportivo a toda velocidad. Y los documentos que iba a usar para salvarme quedaron hechos pedazos y esparcidos por el suelo. La noticia. Sin embargo, dicha mujer es codiciosa e intenta chantajear fingiendo un accidente de coche. Ella acosa a un auto de lujo y finalmente la atropellan. Estos demonios no se conformaron con arruinarme. Incluso mataron a mi mamá. No lo dejaré pasar. El miedo y la desesperación que una vez sentí. Los pagaré uno por uno. 3 en ese momento. Mi teléfono sonó 2 veces. Era un mensaje de mi mejor amiga, Serena Adele. Oí que Blake te confesó su amor. ¿Accediste? Ah, cierto. Casi me olvido de ti. Mi querido mejor amigo. En mi vida anterior, Serena también me envió estos 2 mensajes. Un día después, alguien publicó en el foro del campus que me estaba haciendo la difícil con Blake. Fingiendo ser una belleza arrogante.
Mientras tanto, tenía múltiples aventuras. Coqueteando y acostándose con varios hombres. También publicaron varias fotos. En las fotos, hombres y mujeres jóvenes se abrazaban, se besaban, eran infieles y, por decirlo de alguna manera, incluso entraban y salían de un hotel para adultos. No se veían bien los rostros en cada foto. Pero era evidente que la niña llevaba un brazalete de cinabrio que mi madre había conseguido en un templo. Con una pequeña placa que mostraba claramente el nombre Adele. Apenas media hora después de publicar la publicación, quien la publicó la borró. Solo las capturas de pantalla estaban por todas partes. Nadie sabía quién era el denunciante. Y por supuesto a nadie le importaba. Todos estaban ocupados condenando al protagonista en la publicación. Desde la desaparición del brazalete hasta su posterior hallazgo. Solo tardó medio día. Y no se lo conté a nadie. Blake estaba convencido de que era una zorra que se había atrevido a jugar con sus sentimientos. Así que me odiaba profundamente y me acosaba. No pude resistirme. La noche que iba a dejar esta ciudad, faltaban solo 2 horas para la salida. Serena me envió un mensaje diciendo que estaba muy reticente a separarse de mí, y que no sabía cuándo nos volveríamos a ver. Quería verme una última vez. Así que le di mi dirección. Ella no vino. En cambio fue Blake quien vino. Un día, en el asqueroso vídeo que se reprodujo una y otra vez en la villa, vi su rostro sonriente. La vi levantando su teléfono para tomar una foto. También vi que la página del campus para meditar estaba abierta en la pantalla de su teléfono. Su foto de perfil era exactamente la misma que la del denunciante. Reflexionando. Mirando estos dos mensajes aparentemente preocupados y vislumbrando con el rabillo del ojo el brazalete de cinabrio en mi mano, un plan se formó gradualmente en mi mente. Entonces, habiendo cumplido mi obsesión, llamé a Serena. Igual que en mi vida anterior. Se lo dije. Había rechazado a Blake. ¿Por qué tú rechazaste a Blake? Sí. ¿Cómo podría estar con alguien como él? Aunque me gusta. Se rumorea que tiene muchas mujeres. ¿Has oído hablar de eso, Serena? Hubo un silencio momentáneo al otro lado del teléfono. Después de todo, nunca le había dicho que me gustaba Blake. Sí. 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 La voz de Serena era urgente mientras decía tonterías sobre tipos como Blake. La segunda generación rica. Cambia de mujer al menos 3 veces al mes. Su confesión es solo porque ve que tienes un carácter excelente y un gran conocimiento, y quiere algo nuevo. Una vez que aceptes, no te apreciará después de tenerte. Sé que te gusta. Te he estado observando mucho tiempo. Y sabía que te habías enamorado de él. Pero te aconsejo sinceramente que no estés con semejante canalla. No te merece en absoluto. Con esa capacidad de decir tonterías como esta. Si no hubiera renacido, habría pensado que en realidad lo hacía por mi bien. Blake era feroz y pervertido. Pero lo disimulaba muy bien. Y no había rumores de que él se acostara con mujeres. La propia Serena quería ascender socialmente y juzgaba a los demás por sí misma. Creía que yo era igual que ella. Al ver que el famoso Blake me perseguía, estaba celosa y temía que realmente estuviera con él y alcanzara el puesto que ella soñaba. Después de colgar la llamada, miré la grabación de la llamada que acababa de guardar. Sonreí con picardía. ¿Te gusta ver cómo me intimidan? Humillado. Y perdiendo toda mi dignidad. ¿Verdad? Esta vez. Te dejo que lo experimentes por ti mismo. Después de cenar, volví al dormitorio y dejé un brazalete de cinabrio en el escritorio. Después de prepararme un rato, fui al lugar donde había quedado con Blake. Puse cara de enfado y celos. Haciendo un ligero puchero. Hermano Blake. He oído que cambias de mujer muy a menudo. ¿Vas a reemplazarme algún día? Mientras tanto, la expresión de Blake pasó de la felicidad a la confusión. Y luego de la confusión a la sospecha. Saqué la grabación editada. Tipos como Blake. La segunda generación rica. Cambia de mujer al menos 3 veces al mes.
Su confesión es solo porque ve que tienes un carácter excelente y que tienes un conocimiento profundo, y quiere algo nuevo. Una vez que aceptes, no te apreciará después de tenerte. Sé que te gusta. Llevo mucho tiempo observándote. Y sabía que te habías enamorado de él. Pero te aconsejo sinceramente que no estés con ese canalla. No te merece nada. Viendo cómo el rostro de Blake se oscurecía más que el fondo de una olla, le eché leña al fuego. Serena es mi amiga. Y hasta ella dijo que no debería estar contigo. Tienes que tratarme mejor. Coquetear se vuelve más fácil con la práctica. Incluso admiro mis propias dotes interpretativas. Sin duda te trataré bien. Como Blake acababa de empezar a salir conmigo, naturalmente obedeció todo lo que le dije. Me explicaba que nunca había tenido relaciones sexuales con mujeres, a la vez que ponía a prueba mi relación con Serena. Por supuesto. Dije. No la conozco bien. Blake sonrió. Pero no había alegría en su voz. En cambio parecía que se avecinaba una tormenta. Miré a Blake con una expresión ligeramente molesta al oír que hablaba de ti así. Definitivamente estaré a tu lado. No volveré a hablar con ella. Antes de irme le enseñé a Blake la pulsera. Serena me la regaló hace mucho tiempo. Ella también tiene una idéntica. Pero las placas están al otro lado. En mi pulsera. Tiene su nombre escrito. En el de ella. Tiene mi nombre escrito. Y al día siguiente. Fue exactamente igual que en mi vida anterior. Capturas de pantalla de una publicación expuesta volaban por todas partes. Y las fotos eran exactamente iguales. Estaba a punto de ir a buscar a Blake y actuar como si me hubieran agraviado. Inesperadamente. Antes de poder ir con él. Otra publicación aún más explosiva apareció en el foro. 5. La chica que tenía múltiples aventuras resultó ser otra. Ardía de lujuria y buscaba placer en la calle. También se presentó un vídeo borroso. En el vídeo, una niña con la ropa desaliñada estaba rodeada por 5 niños. Y estaba abrumada. Llevaba el brazalete de cinabrio con mi nombre. Su rostro no estaba borroso. Era la cara de Serena. En cuanto salió la publicación, se volvió extremadamente popular. Por mucho que lo intentaron, no pudieron frenar la popularidad. Esta pulsera, ¿no es igual que la chica del correo de esta mañana? ¡Rayos! No pudo contenerse. ¿Verdad? Así que es HXR. La vi persiguiendo a 3 chicos diferentes hace un mes. Y todos eran ricos. Esta chica. Obviamente parece que depende de varios hombres. Sus objetivos son todos hombres ricos. Probablemente busca a alguien que la mantenga. ¿Tienes que estar tan ansioso? ¿Tan difícil es encontrar hotel? No lo digo yo. Pero todos somos adultos. No animales. No recomiendo dejarse llevar por la lujuria en público. Por fin me vengué. Esto es lo que significa cosechar lo que vendes. Salí sintiéndome renovado. Inesperadamente. Conocí a Serena. Estaba desaliñada. En un callejón. Tenía innumerables heridas. Grandes y pequeños. Por todo el cuerpo. Le arrancaron varios mechones de pelo. Tenía los ojos rojos e hinchados. Y la cara llena de lágrimas. En ese momento. Yo, quien fue humillado e intimidado en el callejón en mi vida anterior, parecía coincidir con Serena frente a mí. Un poco de amargura se impuso a la fuerza en la satisfacción que había sentido originalmente. Fruncí el ceño y me acerqué lentamente a ella. En ese momento Serena levantó la vista y vio que era yo. Un frenesí y una fiereza de repente brillaron en sus ojos rojos e hinchados. Sus músculos faciales se contrajeron. Se levantó y se preparó para abalanzarse sobre mí. Todo es por tu culpa. Debió haber enviado gente para vengarse de mí porque rechazaste a Blake. Quería atacarte. Si no fuera por este maldito brazalete, esas bestias no me habrían confundido contigo. ¿Por qué? ¿Por qué les caen bien a todos? No es justo.
De repente se me tocó una fibra sensible. Y enseguida pregunté, ¿qué quieres decir con ustedes? ¿Quién más? Serena rió con una mentira siniestra. ¿Quién más? Evelyn. Es igual de guarrilla que tú. Solo sabe seducir hombres. Tras seducirlos, los deja. ¿Qué pasa con este acto de fingir ser una belleza arrogante? Sin duda sufrirá represalias. No. Blake me ha arruinado. Yo también te voy a arruinar a ti. Al ver su aspecto desquiciado, la amargura que sentía desapareció por completo. Hay gente que no merece ni la más mínima compasión. Serena se abalanzó sobre mí e intentó morderme. Bofetada. Le di una bofetada en la cara. Serena se tambaleó y estuvo a punto de caerse. Le di otra bofetada. Cayó pesadamente. Cayó en la oscuridad sin límites. Tenía razón. Debería haber sido yo quien cayera en la oscuridad. No. Tú también puedes intentarlo. Me di la vuelta y me fui. De repente un nombre me vino a la mente. Esa chica parecía llamarse Evelyn. Dado que la única vez que interactué con Evelyn fue al final de la fiesta en la villa en mi vida anterior. Tras ser brutalmente torturada, me desmayé. Y fue ella quien me despertó. En la habitación cerrada y oscura. Aún podía ver claramente las horribles cicatrices en su antebrazo. La piel expuesta en su cuello también estaba cubierta de moretones. También había sido abusada en la habitación del lado este del segundo piso de la villa. Hay un gran árbol que se extiende desde el patio hasta el balcón. Esta noche. Mientras estén borrachos. Puedes escapar. Evelyn me dio un bolígrafo. Cuando le quitó la tapa, resultó ser un cuchillo miniatura. Usa este cuchillo para defensa personal. Si alguien intenta detenerte, debes contraatacar. Asegúrate de huir lejos y no regresar jamás. Aunque no estaba del todo consciente, me di cuenta de que no planeaba escaparse. ¿No vienes conmigo? Negó con la cabeza. Mi hermana está gravemente enferma y necesita mucho dinero. Cedric transferirá dinero al hospital regularmente. No puedo irme. Cedric era el mejor amigo de Blake y también estuvo en la fiesta de hoy. Claro que sí. Dios los cría y ellos se juntan. Si logras escapar, ¿podrías llamar a mi hermana de vez en cuando? Solo dile que es de Evelyn. Que su hermana está demasiado ocupada para venir. Olvídalo. Antes de que pudiera terminar la frase, se interrumpió y dijo, estarás expuesto. Olvídalo. Fue entonces cuando supe su nombre. Le apreté la mano con fuerza. Pero por mucho que lo pensé, no se me ocurrió ningún plan viable. ¿De verdad no había salida? Evelyn estaba pálida. Con una leve sonrisa en los labios. Y su voz estaba llena de impotencia. Quiero liderar cada segundo. Repasé mentalmente el proceso de liderazgo incontables veces. Pero no puedo. No puedo renunciar a mi hermana. Es muy joven todavía. Le estreché la mano. Intenté convencerla de nuevo. Tú deberías primero. Adele. Me interrumpió y me miró. Parecía haber un poco más de determinación y expectativa en sus ojos. ¿Podrías irte en mi lugar, por favor? 7 después. Aunque logré escapar de la dilla. Tenía un localizador en el pendiente. Sumado a mi debilidad física, me recuperaron rápidamente. Después de eso, Cedric nunca volvió a traer a Evelyn a Dilla. Nunca la volví a ver. En esta vida, no había tenido un suspiro tan insulso. No escaparé en su lugar. Nunca la dejaré caer en la oscuridad. Empecé a investigar. No me costó mucho averiguar la situación general de las chicas que estaban liadas con hombres ricos de segunda generación como Cedric. También fui al hospital, después de pasar por muchos altibajos. Me enteré de que la hermana de Evelyn, Aurora, no estaba enferma en absoluto. Fue algo que Cedric sobornó deliberadamente al personal del hospital para que lo inventara y así controlarla. Encontré a Evelyn, que trabajaba a media jornada en un restaurante. Después de servirme un vaso de agua, la acerqué para que se sentara conmigo.
No había mucha gente en un restaurante en ese momento. Sus ojos eran diferentes a los de mi vida anterior. No había en ellos ni desprecio, burla ni desesperación. No pude evitar darle las gracias. Se quedó desconcertada y parecía un poco confundida. Quizás no esperaba que alguien le diera las gracias segundos después de servirle el agua. Le conté la verdad sobre el estado de Aurora. Observé cómo su expresión cambiaba de la sorpresa a la confusión. De la confusión a la alegría. Luego de la alegría a la preocupación. Finalmente no había ayudado a llenar la hoja. Se convirtió en ira. Nunca tuve la intención de involucrarla. No tenía los recuerdos desagradables de su vida anterior y podría tener un futuro brillante y soleado. Solo quería evitar que la lastimaran. Inesperadamente no había sucedido tan raramente. Dijo que no podía dejarlo así. Dijo que Cedric no se rendiría fácilmente. Y que tenía que asegurarse de que esa persona malvada nunca más pudiera hacerles daño a ella ni a su hermana. Bueno, pues. Unamos nuestras manos. Pronto, sin un suspiro bajo. Se me ocurrió un nuevo plan. Esta vez, teníamos que dar un golpe de un solo golpe. Después de eso, le pedía dinero a Blake casi todos los días. Recibir entre 10 y 20 faltas y pagarlas cada día era lo habitual. Pero no me lo transferían a mi tarjeta. El número de tarjeta bancaria que le di era el de Evelyn. Un mes después, era la fiesta de cumpleaños de Blake. Naturalmente. Tuve que prepararme bien para este espectáculo. La fiesta de cumpleaños de Ate Blake se celebró en la villa. Esta fue la primera vez que recorrí el sendero desde la puerta del patio hasta la planta baja de la villa. En mi vida anterior quedé inconsciente o arrastrado por varios sirvientes. Al volver a entrar en esta villa, los recuerdos insoportables y repugnantes me asaltaron la mente al instante, revolviéndome el estómago. Sé mi novia. ¿Serás mi novia o no? La voz del diablo resonó en mis oídos. Apreté los puños con fuerza para contener las ganas de salir corriendo. Me pellizqué con fuerza. No podía irme. Este lugar asqueroso y despreciable tenía que convertirse en una pesadilla para los demonios. La fiesta estaba a punto de comenzar. Con un maquillaje delicado y encantador, lucía un vestido floral hasta la rodilla con fondo blanco. Seguí a Blake. Le dije que quería saber más sobre él. Quería conocer a sus amigos. Blake se alegró mucho de ver que me esforzaba tanto por él. Me presentó su juego directamente. Perfecto. Durante el juego varias veces, miré a Cedric con ojos extremadamente seductores. Cuando estaba a punto de tener pensamientos inapropiados, aparté la mirada de inmediato y recuperé mi actitud despreocupada, llevándome bien con todos. Para el siguiente partido. Necesitábamos cambiar de posición. Fingí estar junto a Cedric con naturalidad. Aprovechando el juego. Choqué con él varias veces con los hombros y los brazos. Una vez armé un escándalo a propósito y fingí chocar accidentalmente con sus brazos con muy mala actuación. Sí. Quería que supiera que lo estaba seduciendo a propósito. Ups. Lo siento. Lo siento mucho. Fui muy descuidado. Choqué con el hermano Cedric. Lo siento mucho. No te enojarás conmigo, ¿verdad? Cedric esbozó una sonrisa lasciva. Está bien. Me preocupa más herir a la hermana menor y a la ley menor. ¿Cómo podría estar enojada contigo? Sigamos jugando. Sigamos jugando. Apenas unos segundos después de que terminara de hablar, la mirada codiciosa de Cedric me recorrió de pies a cabeza. Fingí timidez y vergüenza. Bajé la cabeza y fingí alejarme. Miré a Blake disimuladamente. Y su cara se puso verde de celos. Como estaba planeado. Blake vio todo esto. Inesperadamente. No estalló en ira en el acto. En cambio, simplemente me jaló hacia su lado. Parecía que Cedric no era alguien a quien Blake pudiera ofender fácilmente. Esto fue una ventaja inesperada. Ambos podrían contrarrestarse. Y no debería ser difícil para mí obtener el resultado de que ambos pierdan. Durante la fiesta.
Convencí a Blake repetidamente de beber. Le puse un somnífero en su copa de vino. Solo un poquito. Todavía necesitaba que permaneciera consciente un rato. Claro. Evelyn le haría lo mismo a Cedric. Tras varias rondas de copas, la fiesta prácticamente había terminado. Los jóvenes maestros y damas de diversas familias fueron recogidos por sus propios conductores. Solo quedaban 4 personas en la villa. Según el plan, Evelyn casi debería haber comenzado su acción. 9 en el karaoke del tercer piso de la villa. Cedric Stone estaba entre la insatisfacción y la duda. ¿Ya no quieres el dinero para la vida de tu hermana sin el tratamiento médico? Te di tanto tiempo para pensarlo. Y este es el resultado que me das. Bien, Evelyn. Entonces devuelve el dinero que te di el mes pasado, inmediatamente. 300.000 yuanes. Si no puedes devolverlos, ni se te ocurra irte. Eso era justo lo que esperaba. Evelyn temía que no le pidieras que devolviera el dinero. Inmediatamente lo transfirió al guardia de Cedric por teléfono. Mirando la información de la transferencia. Este giro inesperado tomó a Cedric por sorpresa. Pagaré los gastos médicos yo mismo. No te quiero más en el futuro. Evelyn tenía una expresión testaruda. No firmaré ese contrato de 24 horas menos el de la niñera que mencionaste antes. Olvídalo. Cállate. Su plan malvado cuidadosamente planeado, no había tenido éxito. Y Cedric montó en cólera. Parecía que sus ojos querían devorar a Evelyn. ¿Y de dónde sacaste el dinero? ¿Cómo es posible que tengas el dinero? Joe. ¿Eres una zorra que se lió con otro hombre? Cuando Evelyn oyó esto, inmediatamente se comportó como un conejo asustado. Escondió rápidamente su teléfono tras la espalda. Con una mirada evasiva y una voz temblorosa, llena de culpa, yo. No lo hice. Solo. Y al ver a Evelyn así, Cedric estaba seguro de haber acertado. Ardía de ira y estaba decidido a descubrir quién era ese maldito hombre. Cedric se adelantó de inmediato para arrebatarle el teléfono a Evelyn. Pronto dejó escapar un suspiro sordo. Evelyn no pudo resistirse. Y el teléfono cayó en manos de Cedric. En la pantalla convenientemente se veían los ingresos diarios de más de 10.000 yuanes del último mes. Todo de la misma persona. La transferencia Oblake. Evelyn me había enviado un mensaje para avisarme en cuanto estuviera lista para rechazar el contrato de Cedric. Anteriormente. Acababa de salir de la habitación de Blake en el 4º piso y llegué a la puerta de la habitación del 3er piso. Lentamente. Me arreglé. Bajé casi por completo la cremallera de la espalda del vestido. Se rompió el hilo en el escote. Me rasgué un poco la tela del hombro, dejando al descubierto más de la mitad. Me raspé y me pellizqué la clavícula. Me froté el cuello y los hombros con las uñas para crear marcas similares a mordeduras. Me froté los labios y la piel con las yemas de los dedos. Me corrí el maquillaje. También me arranqué varios mechones de pelo para que me cayeran sobre la frente. Me hice marcas rojas en las muñecas, como si me las hubieran sujetado. Me froté los antebrazos hasta que se me pusieron rojos. Me quité un zapato de una patada. El zapato aterrizó torcido en la puerta de la habitación. Ah, cierto. Me manché la cara con saliva. El cuello. Clavícula. Y hombros. Finalmente rumbo al sur. Hice todo lo posible por abrir bien los ojos y respirar. Pronto un suspiro sofocante. Contuve las lágrimas. Y mis ojos también estaban rojos. Tenía una pinta lamentable. Ya casi era la hora. La voz furiosa de Cedric en la habitación se hacía cada vez más fuerte. Blake. Maldito seas. ¿Cómo te atreves a meterte en mi territorio? Esto no ha terminado. La voz se acercaba a la puerta. En unos segundos. La puerta se abría. Era hora de empezar. Me dirigí al rellano de la escalera del 4º piso. Me aclaré la garganta y empecé a gemir. Ajá, no. No hagas esto. Yo te ayudo. Guau. Hermano Blake.
La puerta de la habitación del tercer piso se abrió. Cedric. Ardía de ira. No podía oír nada más. Mientras maldecía a borbotones, subió rápidamente las escaleras. Le eché un vistazo. Había algunos arañazos en el cuello y los brazos de Cedric. Por supuesto. Era la obra maestra de Evelyn. Bien hecho. Cuando Cedric estaba a punto de llegar al cuarto piso, yo ya había regresado a la puerta de la habitación de Blake. Respiré hondo. Grité y golpeé la puerta. Hermano Blake. Sálvame. Entonces giré el pomo de la puerta y entré corriendo en la habitación. Me arrojé delante de Blake y grité con lágrimas corriendo por mi rostro: Cedric. Intentó violarme. Hermano Blake. Tengo mucho miedo. Guau. Esta escena dejó a Blake en blanco. Cuando recuperó la consciencia, estaba tan furioso que parecía arder de rabia. Sus ojos se abrieron de repente como si se le fueran a salir los globos oculares. Y la atmósfera opresiva era sofocante. En ese momento, Cedric también entró corriendo, furioso. Los dos se miraron fijamente. Y parecían saltar chispas entre ellos. 11 maldito seas. Cedric. Te mataré. Tonterías. Blake. ¿Cómo te atreves? Van. Un beso. Blake inmediatamente tomó el jarrón de cerámica de la mesa y lo estrelló con fuerza contra la cabeza de Cedric. El jarrón se hizo añicos y se esparció por el suelo. La sangre brotó a borbotones de la cabeza de Cedric y le corrió lentamente por la mejilla. Cedric se cubrió la cabeza. Y el intenso dolor y la ira le pusieron los nervios de punta. Al segundo siguiente, Cedric pateó a Blake en el abdomen. Blake dejó escapar un gemido ahogado. Se dobló de dolor. Y su rostro palideció al instante. Cedric no se detuvo ahí. Entonces sacó una navaja suiza y caminó hacia Blake. Esto no era bueno. Pensé que los dos estarían igualados. Pero no esperaba que Blake fuera tan vulnerable. No podía terminar así tan pronto. Tenían que seguir peleándose. Inmediatamente saqué un palo de golf del área de deportes en la esquina, y se lo puse en la mano a Blake. Blake levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de agravio. Gratitud. Y también un toque de ternura. Entonces su expresión se volvió feroz. Tal vez vio mi cara de ansiedad y pensó que estaba preocupada por él. Y también vio mi aspecto desaliñado. Lo que despertó su espíritu de lucha. Bueno. Mientras pueda luchar. Blake blandió el palo de golf y atacó a Cedric varias veces. Cedric tomó un bate de béisbol. Comenzó la feroz pelea. Los dos tiraban y peleaban como locos. Gritos y maldiciones llenaban el aire uno tras otro. Hasta que ambos quedaron exhaustos. Cubiertos de heridas. Y jadeando por respirar. Evelyn y yo empezamos a detener la pelea. Mientras lo consolaba verbalmente, levanté la cara de Blake. Entonces rápidamente recogí un trozo de porcelana rota del suelo. Le abrí la boca. Y lo metí dentro. Luego le puse una colcha sobre la cabeza y la ajusté alrededor del cuello. Colcha. Colcha. Tos. Blake solo podía emitir sonidos débiles y no podía decir ni una palabra. Pronto. La sangre se filtraba a través de la colcha. Ya no podía ocultar la sonrisa en mis labios. Pero después de todo, no era un pervertido y no podía quedarme viendo cómo torturaban a una persona viva. No hice mucho más y paré. Les inyectamos relajantes musculares a ambos y los arrastramos al patio. Los sirvientes no habían regresado después de despedir a los jóvenes amos y damas. En el patio. Solo había 2 grandes perros lobo con mirada feroz. Les quitamos los pantalones a Blake y a Cedric. Sacamos la comida que atrae y la preparamos especialmente para los perros. 12 El atrayente de comida canina se espolvoreó sobre las partes vitales de Blake y Cedric. También les pusimos un poco de la carne sobrante de la fiesta. En cuanto los 2 perros lobo percibieron el aroma, se levantaron de inmediato.
Tiraron de las correas con violencia. Ladraban sin parar. Y sus ojos estaban fijos en esa dirección. Llenos de entusiasmo, Evelyn y yo incendiamos el tercer y cuarto piso, respectivamente. Tras asegurarnos de que se destruyeran todos los rastros relevantes, regresamos al patio. La entrepierna de Blake estaba mojada. Se había meado encima del miedo. Sus ojos estaban llenos de terror y súplica. Y hacía sonidos de guau gu gu. No entendía por qué le haría daño así. Usar un método tan cruel para destruirlo. A sus ojos. Estaba claro que me había adorado. Su novia. No había nada más que decir. La deuda de la vida anterior tenía que saldarse. Me acerqué a la correa. Me giré y miré fijamente a Blake. La humillación. El abuso. El miedo. Y la desesperación de la vida anterior. Te la devolveré toda. Sin perder ni una. Solté la correa. Los dos perros lobos se abalanzaron sobre los dos lugares donde la carne y la comida los atraían y los rociaban. Y empezaron a roer vorazmente. Día de relajantes musculares. Los dos solo pudieron gritar en silencio. Como peces en la tabla de cortar. Solo podían estar a merced de los perros. Según la ruta Preminus, Evelyn y yo salimos juntos de la villa. El fuego se hacía cada vez más grande. Y por fin, hubo luz en la oscuridad infinita. 13 años después de que alguien se riera de él por ser un cornudo. Fue aún más lejos. Rontion, hubo un gran incendio en la villa durante la fiesta de cumpleaños de la familia de Blake. Se sospecha que sufrieron lesiones graves por accidente tras beber. Blake y Cedric estaban jugando con perros lobo después de beber y se quedaron dormidos accidentalmente. Perdieron sus genitales. La noticia se volvió viral. Los internautas charlaban con entusiasmo, jaja. Menudo chiste. ¿Por qué jugar con perros lobo? Estos perros lobo saben muy bien dónde morder. Mordieron directamente las partes vitales. Jajaja. ¿Qué no puedes hacer cuando estás borracho y loco? Incluso prendieron fuego a la villa. Se dice que estos dos ricos de segunda generación eran realmente pervertidos. Así que primero despedirían a los sirvientes. De lo contrario, no habría terminado así. Esta vez, ellos mismos buscaron la perversión. Última hora. Última hora. Dicen que no fue un accidente. Parece que estos dos jóvenes maestros ya habían encontrado gente para violar en grupo a una chica. Y la chica se volvió loca. Esta es su venganza. La policía ya interrogó a la niña y la enviaron directamente a un hospital psiquiátrico. Es muy probable que sea cierto. ¿De verdad? Entonces sí que se lo merecen. La castración física se considera leve. Los rumores corrieron rápidamente por la escuela. Se decía que Blake estaba inválido. Tenía la garganta ronca. Y le habían arrancado de un mordisco la mayor parte de la palma de la mano derecha. Cedric también quedó discapacitado. Y tenía una lesión en la pierna donde se le veía el hueso. Ahora ambos lloran y exigen cirugía todos los días. Quieren un trasplante. Se han vuelto locos. Desde que la villa prácticamente se incendió. No se encontró ninguna prueba válida. En el patio, solo se encontraron algunas migajas de carne. Y no hubo nada más. La policía reprimió a todos los que asistieron a la fiesta de cumpleaños ese día. Pero nadie sabía nada. Todos. Sin consultarlo previamente. No dijeron mucho sobre los detalles de la fiesta, todos intentaban evitar problemas. Evelyn y yo no fuimos la excepción. Respecto al rumor de que éramos novias de esos dos hombres, solo dije que nos perseguían y que no teníamos una relación romántica. Evelyn usó los registros de transferencia y dijo que le hacía las tareas escolares a Blake. Y que ganaba dinero trabajando a tiempo parcial. Más tarde, le transfirió el dinero a Cedric para pagar los gastos médicos que debía. También aprovechó la oportunidad para descubrir que la enfermedad de su aura era un diagnóstico completamente erróneo. Y le dieron de alta directamente del hospital. Después de graduarme, me llevé a mi madre.
Y Evelyn se llevó a su hermana. Abandonamos esta ciudad. El mundo es vasto. Es lo suficientemente grande para mí.